Atención, atención, Magisterio Nacional de República Dominicana. Señores, seguimos estudiando los nuevos estatutos y reglamentos del ADP. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad de base sindical y pedagógica, señores. Vamos a hablar de las asambleas. Miren, aquí dice que la asamblea de la unidad de base sindical y pedagógica es la reunión de todos los miembros de una o más centros educativos públicos. Es decir, que si se reúne la unidad de base sindical de un centro educativo o de más centros, eso se convierte en una asamblea de la unidad de base. Si se reunió un solo, eso es una asamblea. Y si se reunieron más de uno, más de un centro educativo, entonces también se convierte en una asamblea. Dice aquí el artículo 23 que se reunirá ordinariamente cada 3 meses y extraordinariamente cuantas veces sea convocada por escrito 72 horas antes. Si se va a reunir la unidad de base, los miembros de la unidad de base se debe de hacer 3 días antes. Y en esa convocatoria que usted va a hacer, debe de especificar cuáles son los temas de agenda de dicha reunión por su presidente. Y si es el comité ejecutivo municipal o zonal o tribunal municipal o zonal o disciplinario, se debe de especificar cuáles son los temas de la agenda. El artículo 24 dice: para que la asamblea de la unidad de base sindical y pedagógica pueda seccionar válidamente, se requiere la presencia en el lugar y hora especificada en la convocatoria de la mitad más uno de sus miembros. Si transcurrida una hora no se ha establecido el quórum, podrá seccionar con el 40% de su matrícula. Es decir, que con el 40% se puede sesionar, ¿verdad? Aprobar. Si se puede hacer esto, es mucho mejor, pero será transcurrida una hora, no se ha establecido el quórum, podrá sesionar con el 40% de su matrícula. El artículo 25 dice cuáles son las funciones de la asamblea de base sindical y pedagógica. Primero, conocer la política del sindicato decidida por los organismos de dirección. Segundo, elegir a los miembros del comité de dirección de la unidad de base sindical y pedagógica. Si todo lo que tenga que ver con la política del sindicato, quienes lo manejan es la asamblea asamblea o la unidad de base sindical y pedagógica de los centros educativos, que tienen que tomar el protagonismo. Ustedes son la unidad de base sindical y pedagógica, es lo que sostiene el sindicato, porque de ahí es que parte grandes, vamos a decir así, grandes decisiones por el bien de los maestros, porque ahí es que se dan cuenta cuando ya no se resuelve en el sindicato, en la unidad de base. ¿A dónde va? Va al comité ejecutivo municipal, y si no se resuelve el problema en el comité ejecutivo municipal, eso pasa al comité ejecutivo nacional de la ADP. Bien, aquí dice que también otra de las funciones tiene que ver con conocer la situación de todos los maestros del centro o centros que la conforman, recibir los informes del comité de dirección de la unidad de base sindical y pedagógica, del comité ejecutivo municipal o zonal, del pleno municipal de dirigentes, del Comité Ejecutivo Nacional, del Pleno Nacional de Dirigentes. Se va a debatir también con rigor científico los problemas de orden académico y sindical que se presenten en el plantel o planteles que la integran. Señores, cada vez que usted vaya a hacer una propuesta en un centro educativo, tiene que tener un rigor científico, analítico, pensativo, a favor del plantel. Tanto los problemas académicos, porque el ADP no solamente lucha a favor del sindicato, sino que en la parte académica o pedagógica también juega un rol estelar. Deben de mantener y desarrollar las relaciones del ADP con las sociedades de padres, madres y amigos de las escuelas en esos niveles y con la comunidad en general. Es decir, mantener y desarrollar unas relaciones armoniosas entre el ADP y las sociedades de padres. Procurar el fortalecimiento de una educación en valores, así como de protección y desarrollo sostenible de los recursos naturales de su entorno. Completar la directiva cuando se presente una vacante por la ausencia definitiva de uno de sus miembros. Así que si falta un miembro de la directiva del ADP, entonces se propone
se presenta una vacante por la ausencia definitiva de uno de esos miembros para que pueda ser sancionado, ¿verdad? Aprobado, en otras palabras. Miren, ¿cuáles son los cargos que se eligen en la unidad de base? Aquí tenemos que es un presidente, un secretario de Educación y Formación Sindical, un secretario de Reclamos y Acción Reivindicativa, un secretario de Finanzas y un secretario de Igualdad y Equidad de Género, que ahí están. Esos son los 5 cargos que se eligen ahí. Cuando en el comité de dirección de la unidad de base sindical y pedagógica solo se elijan 3 directivos, los cargos serán los siguientes. ¿Por qué se eligen 3 directivos? A lo mejor por la cantidad de miembros que se tiene. Cantidad de miembros que hay en un centro educativo, eligen, bueno, vamos a elegir nada más 3 y se elige 3. La directiva, el artículo 27 dice, la directiva de la unidad de base sindical pedagógica se elegirá cada 2 años. Es decir, esa directiva que están en los centros educativos se elige cada 2 años mediante el voto secreto de sus miembros. Mediante, oigan bien, es secreto el voto, entre el primer viernes del mes de septiembre y el último viernes del mes de octubre. Se reunirá una vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando sea convocado por el presidente o por la mayoría de sus miembros. Establecido el instructivo y publicado por el Comité Ejecutivo Nacional, la Asamblea de la Unidad de Base de cada centro educativo podrá constituirse y elegir su comité de dirección. Eso, señores, es la parte principal de la Asamblea de la Unidad de Base sindical y pedagógica de los centros educativos. Recuerden que estamos estudiando los nuevos estatutos del ADP, así que cualquier pregunta o observación la puede dejar aquí. Así que muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales, y no se pierdan nuestro próximo video, que vamos a seguir tratando los temas relacionados con los estatutos nuevos de la Asociación Dominicana de Profesores. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60,000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.